Madre mía, chicos, lo que se ha descubierto de Can Yaman y de Meth Özdemir es, uff. Prepárense porque esto va a dar mucho de qué hablar. Olvídense de lo que creían saber, porque la verdad es mucho más jugosa de lo que pensábamos. A ver, todos recordamos la pareja que formaban Can y Demet. Uf. Qué química tenían, ¿verdad? En la serie era pura dinamita. Y luego fuera de cámaras, bueno, se rumoreaba muchísimo, se les veía juntos, parecía que el amor estaba en el aire. Y de repente, ¡zas! Ruptura. Muchos quedamos un poco plof, sinceramente. Nos quedamos con las ganas de que esa historia de cuento de hadas continuara. Pero ahora, atención. Están saliendo a la luz detalles que cambian todo el panorama. ¿Se acuerdan de todas esas veces que Can Yaman ha estado en Italia, promocionando sus proyectos, con esa sonrisa que derrite a cualquiera? Pues resulta que parece que no todo era solo trabajo. Para nada. Hay fuentes muy cercanas a la producción de sus series italianas que están soltando la sopa. Y lo que dicen es, buf. Que Can Yaman, durante sus rodajes en Italia, ha tenido un comportamiento, digamos, intenso con varias compañeras de reparto. No se trata solo de un rollo pasajero o una amistad, ¿eh? Estamos hablando de cosas que van un poquito más allá, y que han dejado a más de uno sorprendido. Y no para bien, precisamente. Y aquí es donde entra Demet. Porque si esto es cierto, si Can tenía este tipo de costumbres durante sus rodajes, pues, las cosas se ponen interesantes. Muchos decían que la ruptura entre Can y Demet se debió a las diferencias de tiempo, a las distancias, a que Can estaba súper enfocado en su carrera internacional. Pero ¿y si no fue solo eso? Para ser honestos, si estas informaciones son correctas, uno empieza a preguntarse. ¿Sabía Demet Özdemir esto? Y si sí, ¿cómo le sentó? Porque imagínense ustedes estar con alguien que te encanta, que parece tu alma gemela, y descubrir que, pues que tiene una vida paralela en sus rodajes, ¿no? Eso duele, y mucho. Yo creo que esto explica muchas cosas. Quizás la frialdad que a veces se percibía entre ellos en algún evento público después de la ruptura, o las miradas que parecían decir, ya no hay nada que hacer. Si Demet descubrió algo así, pues, normal que quisiera dar un portazo. No es plato de buen gusto, ¿me entienden? Y lo más fuerte es que se dice que en Italia, Can Yaman es conocido por ser, bueno, un poco dificilito con las mujeres. Que no es el príncipe azul que proyecta en la pantalla. Que le gusta más el juego de la conquista de lo que pensábamos. Y esto si lo conectamos con el hecho de que su relación con Demet terminó, pues, la teoría se refuerza. No es solo una tontería de redes sociales, ¿eh? Son voces dentro de la industria, gente que ha trabajado directamente con él y que está hablando. Y lo que dicen no es bonito. Hablan de un Can Yaman, muy diferente al que vimos con Demet. Un Can Yaman que quizás no estaba tan enamorado como creíamos, o que simplemente, no era el hombre adecuado para una relación estable. Piensen en la presión que tiene él, siempre bajo los focos, siempre rodeado de admiradoras. Pero aún así, si estas acusaciones son ciertas, cruzar esa línea con compañeras de trabajo, de eso ya es otra historia. Y para Demet, que es una mujer muy profesional y con su propio camino, pues, imagínense la decepción. La verdad es que este salseo me tiene dando vueltas. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Y si Demet Özdemir ya lo sabía todo desde el principio? ¿O se enteró después y por eso la ruptura fue tan tajante? Es que hay tantas preguntas flotando en el aire. Lo que sí está claro es que la imagen idílica que muchos teníamos de Can Yaman, y de la pareja que formaba con Demet, se está desmoronando un poco. Y no por culpa de nadie más que de las acciones que supuestamente él ha estado llevando a cabo. Así que, chicos, aquí tenemos un giro de guión que nadie se esperaba. La dulce historia de amor turca con un toque de drama italiano. Me da mucha curiosidad saber qué piensa Demet de todo esto ahora, si es que ha sido informada o si ya lo sabía. Ahora, la gran pregunta para ustedes, ¿creéis que estas revelaciones sobre Can Yaman explican la ruptura con Demet Özdemir, o es solo una coincidencia de información?